Bueno, ahora sí, se desconfigura hoy, ¿eh? Hoy está bravo, Jorge, el Zoom. Está un poco rebelde. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mirán donde estamos. En ese canal vas a ver todas estas columnas, cada una, ¿eh? Por separado, están editadas con total autonomía y podés ingresar a cualesquiera de ellas. Inclusive tenemos una grilla ya archivada en nuestro archivo de videos de más de 3 años, 3 años y 7 meses. ¿Qué te parece? Podés ir ahí a nuestro canal, mirán dónde estamos, te suscribís, recibís noticia de lo que está pasando en nuestro canal, de los temas que vamos emitiendo, que vamos editando, de las novedades que vamos publicando. Y bueno, vas a estar al tanto de muchas cosas, ¿eh? De pronto no tenés la oportunidad de seguir el programa todos los días a esta hora por el aire de la radio, también queda, por supuesto, en la aplicación de la radio. También la radio lo emite en otros horarios al programa, en la tarde, tarde-noche, en la madrugada. Y por supuesto, en nuestro canal YouTube tenés todo el programa editado de ese modo, ¿eh? Por separado cada tema, cada columna con su columnista. Mirán dónde estamos. Ya va a estar con nosotros, hablando de estar, ya va a estar con nosotros la escritora Mercedes Vigil. Yo la voy a recibir de esta manera a raíz de un diálogo que tuve hace un ratito con un queridísimo amigo, muy amigo mío, fue compañero en facultad, compañero de estudios en Facultad de Derecho. Él es escribano, el escribano Pedro Borrea, y estuvimos compartiendo ideas respecto a lo que significa el liberalismo a ciencia cierta. ¿Qué es el liberalismo? Déjame ver que encuentre acá este diálogo que creo es muy oportuno para recibir a Mercedes Vigil. Me dice un oyente, los colorados se creen liberales, están en la línea de los liberales progresistas de Estados Unidos, respondo, que sabrás es el marxismo cultural llamado woke progresista, pervirtió la taxonomía liberalismo, de ahí que surgió una nueva convención liberal en el año 1992 en ese país del norte que se dio en llamar paleolibertaria. Ahí está Rothbard, por ejemplo, y está también Steve Hanke, entre otros, porque había pervertido el sentido del término liberal. Son tremendos HDP, le digo, ¿no? Los marxistas que se apropian de terminologías y al apropiarse de una terminología pretenden apropiarse ante la opinión pública de una idea tergiversada de lo que implica ese modelo o esa cosmovisión o esos principios filosóficos. El liberalismo es un movimiento filosófico, de filosofía abierta, epistémica, que no es ideología política. No se trata de una ideología política. Pero bueno, esta línea del progresismo liberal a la norteamericana, digamos, de los progresistas, marxistas, woke de los Estados Unidos, es la línea que adoptó el Partido Izquierdo Corroborado, perdón, Partido Colorado. No sé si de vergüenza, hoy por hoy. Nos obligan a autocalificarnos a los liberales, hoy por hoy en nuestro país o nuestros países, tenemos que aclarar, mirá qué lamentable, soy liberal, pero soy liberal clásico. Y otros agarran por el camino más fácil todavía, y si te agarran cansado, decir directamente, mira, soy libertario. ¿No? A mí antes no me cerraba muy. ¿Por qué dicen libertad? Claro, después investigando, claro, movimiento libertario. En el siglo XIX, allá por la mitad, fue la época de oro, evidentemente, de esas ideas liberales que son las que construyen nuestras constituciones, ¿no? Y aportan, bueno, mucho dato. Luego vino José Valle y Ordóñez claro, instaló un socialismo en la Uruguaya y cambió el ADN de lo que más o menos quedaba del liberalismo uruguayo según los principios que sustentaba un eminente pensador y filósofo uruguayo, Pedro Bustamante. Las transcripciones son importantísimas en un libro clave que es el del doctor Ramón Díaz. Yo lo recomiendo muy particularmente, muy particularmente. Así que no te quepa duda que se trata de eso. Tuvimos ese gran liberal que fue Pedro Bustamante y el gran liberal del siglo XX, atravesando el siglo XXI, ha sido el docente universitario, escritor, periodista, abogado y economista Ramón Díaz. Evidentemente, de esta manera yo recibo a Mercedes Vigil diciéndole que el liberalismo es el resultado histórico natural del pensamiento humanista que se desarrolla o tiene su apogeo en aquel renacimiento del siglo XVI. Y quien entiende su filosofía puede entender su derecho, su economía, su sociología, su antropología, su razón de Estado, su sistema abierto de ideas que lo hacen una cosmovisión de la condición humana y del mundo. Me dice mi amigo
qué pocos somos en este país y en el mundo que sabemos que el liberalismo no es una ideología, es un dato empírico que se ha dado hasta casualmente en distintos lugares y tiempos. Pero claro, la naturaleza humana, los codiciosos, los enfermos de megalomanía y poder, siempre tratarán de mantener el velo que cubre los ojos de la mayoría de la humanidad. El Estado, dice mi querido amigo, es el reemplazo amable del rey. Poca diferencia con el sistema medieval, señores políticos y vasallos, el pueblo. ¿Cómo te va, Mercedes? Te recibí de esta manera. Tal. ¿Cómo estás? Sí, nada que agregar absolutamente. Todo, no sé si me estás escuchando bien. Perfecto, se escucha perfecto y se ve perfecto. Realmente nada que agregar, es absolutamente cierto. A mí cuando presidentes como Lacalle Pou se definen como liberales, me da ganas de mandarlos a leer, porque además sé que no leen. Deberían omitir, etiquetarse. Mm, Primero porque sus acciones los definen y claro, segundo porque no es bueno darnos cuenta que nos gobiernan brutos. No es claro. bueno. No es Exacto, bueno Mercedes. para el sistema político. Se llenan la boca en casi todas las reuniones los presidentes, el nuestro inclusive, exhortan al pueblo a cuidar el sistema y son los primeros que lo están destruyendo. Y eso es muy triste. No ha pasado 24 horas desde que en el Uruguay se hizo una apología desde el gobierno y desde el Parlamento, que es la casa de todos, honrando a terroristas. Y el mismo Gandini, vamos a entendernos, porque la calle Pou no fue, pero uno de sus principales senadores y su vicepresidenta se hicieron presente, honraron a Y las Cancillería, terroristas. Mercedes, Cancillería da un comunicado Cancillería es oficial. vergonzoso, pero están jugando al policía bueno y policía malo, porque si sos el presidente y tus principales representantes van, te estás queriendo sacar la pata del lazo, pero solamente por la galería. Pero fíjate que se viralizó unas declaraciones de Gandini diciendo que él presenció desde su casa en la vereda del frente un largo enfrentamiento en el que iban y venían las balas y después dice que la fusilaron. ¿Entendés? El senador tan importante, Gandini, está apelando a la estupidez humana y a Ahí la tendría que un ignorancia. investigador investigar puntualmente si Gandini vivió en esa zona, en esa época, dónde vivía Gandini, porque acá viste que no se investiga nada. Se dice incluso un informe, dice, no, hubo una balacera porque se llevaron a confusión los militares, porque había otros militares que se apostaron en una azotea y que testigos dicen, es un relato inclusive de, porque ni siquiera es un buen relato ficcionario, policial, es pésimo relato. Porque Es una por ejemplo, estupidez, quiero es decir una esto, un estupidez. escritor policial, si fuera un escritor policial que hiciera una ficción, tendría que determinar tantos detalles para atraparte en la lectura, cómo fue ese comando, quiénes eran, en qué móviles, cuáles eran móviles, eran celulares, dónde, cómo es la zona, característica de la zona, los testigos, están vivos, están muertos, quiénes fueron, nada, todo es genérico, ¿viste? Y hubo una balacera. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y quiénes son los? ¿Y por qué? ¿Por qué dicen que hubo otros que tiraban de otro Sí, lado? perdón, Rubén. El diputado Subía, compañero nuestro de este programa, ha en diferentes momentos subido a redes trozos de la acusación fiscal Sí. y explica, Gandini no lo leyó, primero porque yo sé que no lee mucho, segundo porque no le interesa y tercero porque sabe que han convertido a los ciudadanos en idiotas. Solamente una ciudadanía idiota puede escuchar a funcionarios y legisladores idiotas pagar en un centro idiota y un país que mata de hambre al 70% de sus jubilados, pero honra a los violentos. Yo acabo de levantar Y un que tuit. le rompe su seguridad jurídica porque desactiva una ley que es irrevocable, como la ley de la renuncia procesal del Estado, que es la famosa ley de caducidad, que instalan una fiscalía de lesa humanidad con plenos poderes para aplicar, digamos, violentar el principio del artículo 15 del Código Penal, que es la irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado. Por eso la irretroactividad, pero parece que hay que aclararlo, que lo que no existía en el pasado como delito no se puede aplicar como delito a ese pasado, que el delito más grave tampoco se puede retrotraer,
Bueno, todo eso está haciendo Uruguay, todo eso desconfigura Uruguay, está violentando los verdaderos derechos humanos, los está ¿Sabes qué? violentando el Estado Sí. uruguayo. ¿Sabes qué pasa? Que no podemos ya definir en este siglo XXI a la república y al sistema político. No, Durante todo el siglo XX se definió al sistema político republicano como el defensor del Estado de Derecho y del ciudadano. exacto. Yo ahora los veo a los senadores y Mm, diputados y directores de entes, mirá a OCE, mirá la LUC, que tanto nos hicieron gastar, y sí, tiene algunos artículos que permitirían que los jóvenes estudiaran en el IABA y no los aplican. Los funcionarios políticos, por lo menos de los últimos 25 años, ya no defienden al ciudadano ni al Estado de Derecho, son curreros, están sí. defendiendo el sueldo Mm. y su chacra. Un Se sistema terminó. corporativo de poder. Es un sistema Sí, corporativo sí, está despótico. el tome y daca, pero te voy Sí. a decir más, que nadie le pregunte a Heber, ministro del Interior, qué va a hacer con la violencia. ¿Qué vas a hacer con la violencia en un país que hace 40 años que hace eventos como el de ayer? Los jóvenes son Claro, violentos y muchos de ellos cada vez más quieren ser delincuentes porque claro. saben que van a terminar con una pensión, van a terminar homenajeados y con suerte con un monolito frente al shopping de Punta Carreta. Entonces, no olvidemos, Rubén, que el modelo modela, el Seguro. modelo los modelos que Sí. erigimos en una sociedad para honrar, y la verdad es que vas a los liceos y nadie sabe qué hizo Artigas, qué hizo Lavalleja, qué No, hizo Oribe, no. no, pero sí saben que Mm. unas terroristas que robaban y mataban y que tenían un aguantadero, su familia cobra dinero y además las honramos y les levantamos placas. Como Ese es el muchachitas gobierno de, heroicas, claro, eso claro. es el gobierno de la calle Pou. Exacto. Olvídate del Frente Amplio, porque a 3 años y medio No, no, hay ya es un muchas sistema. cosas Sí, que se sí. pudieron cambiar, pero te voy a decir más. Si habrá un envilecimiento y una prostitución del sistema de derechos humanos, que yo justamente hoy quería hablar del tema por qué estamos en el mes del orgullo gay y por qué el wokismo Mm. ha copado todas las arcas de los países, de las empresas, de las Bien, embajadas. ¿Por bien. qué vemos esas banderas? Yo quiero ¿Me decir, dejás que te diga antes eso que sí, tiene que ver con eso? sí, Plan de estudio, ANEP, propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria. Plan vigente, plan vigente. sí. Te voy a leer esto para que veas todo eso que tú decís, cómo está ratificado acá, cómo se rompió ya con la laicidad de la educación, con la protección de nuestros derechos individuales, se rompió con el principio de igualdad ante la ley, se rompió con todo. Diversidad sexual. Alude a las diferentes formas de vivir, sentir, ejercer y expresar la sexualidad. Esto le dan a niños de 3 años, ¿eh? De los 3 años en adelante. Alude a las diferentes formas de vivir, sentir, ejercer y expresar la sexualidad e incluye las diversas formas de orientar el deseo erótico afectivo hacia personas del mismo sexo, del otro o de ambos. O de ambos, vos conocés de ambos sexos, hay gente de ambos sexos. Así como las diferentes maneras de sentirse e identificarse respecto al cuerpo, género y sexualidad. Pero deja a ver si encuentro esto, que esto es brutal. A ver si lo encuentro. Es brutal, es brutal. A ver si es acá, acá. Sexo. El sexo refiere a las características y diferencias genéticas, hormonales y anatómicas que distinguen al espectro de humanos en machos, hembras e intersexuales. Veníamos bien y después ya la amarramos. Esta definición se encuentra actualmente en discusión, ya que han surgido corrientes de pensamiento que también conciben al sexo como una construcción social. Esto tiene el Uruguay en los planes de estudio. ¿De qué transformación educativa? Sí, claro, esta transformación educativa, no están hablando, claro. Es la transformación educativa de Agenda 2030. Claro, Tú sabes que Agenda 2030 nos manda los lineamientos obligatorios, eso sí, obligatorios de toda la educación. Y claro. nos manda, y UNICEF específicamente, los manuales de educación sexual integral, que no es educación sexual porque los embarazos adolescentes
y las enfermedades de transmisión sexual están aumentando. ¿Por qué? Porque en los colegios que usan educación sexual integral, que además le pusieron un nombre, que Sí, al sí, principio vos decís educar, fantástico, educar sexualmente, fantástico, sí. educación integral, fantástico, y resulta que lo que están haciendo en los manuales y en la práctica es la hipersexualización de niños que no están aptos para ser sexualizados. Y están La educando academia ideología de género. Eso es lo que están educando. Ideología de género. están sexualizando a los niños con Claro, manuales de un organismo como ONU, porque UNICEF es ONU, claro. que ha declarado que las relaciones entre niños y adultos deben naturalizarse. Por eso te voy a decir más. Todo esto se basa en un médico norteamericano que en la década del 50 y del 60, Snipe, creo que era el apellido, pero búsquenlo porque lo que voy a decir lo van a encontrar, que hizo experimentos sexuales hasta con bebés de 3 meses y dijo que los bebés de 3 meses y los niños hasta los 4 años podían tener 24 orgasmos por día. Luego, después de mucho tiempo, fue acusado porque los torturó a bebés. Claro, Bueno, eso se reformuló por un grupo de pedófilos, porque este tipo resultó ser pedófilo, claro, claro. y ahora lo que están haciendo hace 40 años es sexualizar a los niños. Mira, una amiga mía, Legalizar internacionalmente esa pedofilia sí, psicópata. Viste que está esa otra práctica que yo te pasé, que se instaló como una moda, lamentable, aberrante, de los drag queen. ¿Qué son los drag queen? Son travestis o transexuales muy vestidos de mujer, muy feminizados, para hacer fiestas infantiles con niños, contarles historias. Todas son historias sexuales, muy sexualizadas, y evidentemente ahí se da claro. de todo, porque ahí hay mucho psicópata, pedófilo, que utilizan a los niños a través de esas fiestas a las cuales los padres acceden y los entregan de modo bobeta, estúpido, y bueno, está pasando de todo. Por eso el Partido Republicano, viste que paró la mano, no Yo sé te si voy a sabías. contar una cosa que ¿Sabías era, eso? El Partido sí, claro. Republicano en todos los estados que están gobernados por gobernadores republicanos está prohibido, es delito la política LGBT, los derechos LGBT, Bueno, promocionar el LGBT. yo te voy a contar por qué las embajadas, los partidos, las empresas están creando, además de las divisiones de género, que es por los préstamos, ¿Mm? no te dan un préstamo si no pones baños binarios. Yo te voy a decir que hay organizaciones y la más importante con sede en Washington se llama Human Rights Campaign. Ah, sí. Es una ONG que ha establecido el índice corporativo de los derechos humanos. Pero ese nombre ampuloso y además la cantidad de dinero que maneja, porque maneja millones de dólares que les da, y lean en internet porque está la Open Society Sí, de Soros y la sí. Fundación Disney, anoten y busquen. Y está esta Human Rights. Resulta que esta organización creó el índice corporativo del 1 al 100, en donde entrega dinero y entrega reconocimientos aquí a las empresas en todo Occidente y en todo el mundo que cultiven los derechos humanos. ¿Qué descubrieron hace un año los periodistas? Que, por ejemplo, le dieron un puntaje máximo de 100 a empresas en la Florida, en Mm, Perú, mm, en China, mm. que, y lo citan, que tenía baños binarios, tenía directivos LGTB, Claro, obligaba a hablar con los pronombres LGTB, pero que tenía empleo infantil, claro. tenía a gente, a inmigrantes 18 horas en un subsuelo trabajando. Entonces, cuando tú ves el índice corporativo de defensa de los derechos humanos, y no es casual que el tema de los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos obligaran al gobierno de la calle Pou a hacer reconocimientos a violadores de los derechos humanos, y no es casual que Claro. que la Institución Nacional de Derechos Humanos
tenga a violadores y a terroristas en sus plantel, todo es lo mismo, porque estas organizaciones te premian si tú premias y si Mm. tú privilegias a todos los Esta, LGTB. esta agenda corporativa que es Claro, obligatoria la desde agenda organismos internacionales. corporativa no le importa que en Perú haya muerto inmigrantes quemados Claro. en una hilandería. Quiero Hubo, aprovechar esto, Mercedes, antes de que se perdón, nos vaya la nota. Quiero decir sí, esto. Sí. sí, estas, Uruguay, sí, Uruguay, un líder global de los derechos LGBTIQ. mm, Noticia, Uruguay, Orgullo Gay Montevideo. mm, Esto está publicado en una publicación oficial, incluso en Montevideo Portal. Hace un mes el mundo quedó impactado por la matanza en Orlando cuando decenas de hombres y mujeres fueron atacados, bla, 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 bla. Bueno, y Uruguay considerado un país modelo en una claro, legislación progresista, claro. progresista que ampara y apoya los derechos LGBTIQ. ¿Estamos? O sea, no quedó nada del Estado de Derecho uruguayo, liberal, todo igual ante la ley. Sabiendo, Rubén, la gente tiene que saber que estas corporaciones que premian a los y deciden quién es el líder mundial como Uruguay, no les importa si hay trabajo infantil, si hay muerte por trabajo insalubre, si te pagan la cuarta parte, no. A ellos les importa que tengas llenos de transexuales. Y Si la vos gente, tenés una empresa como la de Perú, o la de China, en la que murieron niños por trabajar 14 horas en un subsuelo, pero los directivos son LGTB, claro, están premiados. Y por eso Uruguay es el líder en claro, los LGTB, porque a LGTB, nadie le seguro. importa si la calle cumple con la Constitución o con el No, no. Estado de Derecho. A nadie le importa. Lo Pero tuvo un premio de importante, oro, tuvo un premio de oro. claro, son todas estas Tuvo el Golden organizaciones. Sign Award, el Golden Sign Award. Claro, Pero viste que ese claro, premio, qué curioso, ¿no? Porque ese premio se lo dieron a Ignacio Lula da Silva, a Díaz Canel, a Evo claro, Morales, a Sanguinetti también se lo dieron, claro. a Macri. ¿Qué tendrá que ver Macri con Ignacio? O sea, ¿qué valor puede tener un premio de esas características, ¿no? Bueno, pero bueno. Yo te Mercedes, yo te voy a agradezco un decir, montón. sí. Tenemos que retirarnos para darle la palabra a nuestro querido amigo, el doctor Gustavo Subía, que viene también con este tema, ¿no? Con esta falacia. Gustavo es de los pocos políticos, de los escasos políticos que se ocupa de cosas importantes como Sí, es la República y la Constitución. El resto están interpelando por una misa o, perdón, buscando declarar crimen, mm, negar el genocidio armenio. La sí, verdad es que sí, no sí. saben dónde estamos parados. Te agrego la eutanasia, ahora también la eutanasia infantil, y ahora este tema parece que están reconociendo un terrorismo de Estado que masacró a unas muchachas. Bueno, estamos realmente en el horno, ¿no? Estamos Estamos en en el el horno. horno. Cada Mm, vez, perdón, termino a los oyentes, cuando ustedes vean que no pueden salir a la calle porque los jóvenes delinquen, son violentos, mm. estas cosas que hace el Estado uruguayo hace 40 años son las que modelan, porque Provocan y modelan esas conductas. los Claro, modelos claro. modelan. Claro, exacto, Mercedes, es así. Sí, lo que el Estado hace modela la conducta del resto. Es así. Tiene el monopolio de la fuerza. Muchísimas gracias, Absolutamente. Mercedes. Gracias a Muchísimas ustedes gracias. y Buen buen fin de fin de semana. semana. Cuídate del frío, ¿eh? Y disfrutar a sus nietos. Vamos a una pausa y recibimos precisamente al doctor Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado, su movimiento Tercera Vía, en su columna de los viernes. Quédate ahí.